Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Acá estamos de vuelta en Entre Ríos. Ya saben, esta serie que estamos haciendo un poco planificada. Bueno, acá llevo esta motito acá que no me deja andar bien. Pero bueno, vean cómo va la ciudad. Esta es la parte central. De verdad que quedó bastante bonita. Está bastante bueno dar un pequeño recorrido. Uy, no sabía que había una estación de gasolina. Pero bueno. Así que bueno, hoy nos vamos a poner manos a la obra con una nueva zona, que la voy a llamar como que una zona así, de esas ecológicas, eco-friendly. Así que bueno, vámonos a la vista aérea. Y lo que sí les voy a comentar es que pasaron cosas, chicos. Vamos a poner un momentito pausa. Pasaron cosas porque tuve una ola de... No de muertes, todavía no ha venido la ola de muertes. Estuve una ola de basura. Así que bueno, sabían que tenía nada más estos centros acá de transferencia de residuos que me estaban dando, abasteciendo toda la zona, pero por acá estaban tardando mucho en llegar. Así que bueno, primero y principal, vamos a mostrarle acá. Hice este pequeño distribuidor acá, que esto ya yo les había dicho que lo pensaba hacer, pero bueno, no lo había hecho hasta que, bueno, lo hice. Un pequeño distribuidor, vean que aquí van los camioncitos de transferencia de residuos. eh, este distribuidor que me permitiera acceder a la zona vieja y no que tengan que, juro, pasar por acá para venir a esta parte. Acá coloqué otro centro de transferencia de residuos, coloqué otro acá y coloqué otro acá. Así tenemos un poco más de distribución. Como ven, los puse un poquito alejado de las zonas residenciales porque estos generan contaminación. No mucha, pero generan. Y estaba por instalar el mod. Vieron el mod que uno coloca un servicio y puedes hacerlo que solamente vaya a un cierto distrito. Pero después dije, bueno, más mod, no sé. Vamos a ver si aplicándolo de esta forma. Bueno, me ayudó. Vean que ya no hay casi basura. Pero todo esto estaba basura acá, basura por todos lados. Solamente está este acá. Vamos a ver si viene. Pero ahí viene el camioncito de la basura. Acá viene, justamente viene el camioncito de la basura. Así que bueno, por lo menos ok con lo de la basura. Lo otro es que estaba teniendo mucho tráfico en esta zona, por lo que hice mejoras en las calles. Vean que estas calles que tenía acá, estas carreteras que tenía acá, eran de doble vía, pero de un solo carril en cada vía. Entonces, lo que hice fue colocarlos ya de doble carril en cada vía para que me permita movilizar un poco más los vehículos. Igualmente en esta también aumenté un carril más, justamente toda esta y toda esta, y añadí esta alterna como para ayudarme un poquito a descentralizar toda esa zona. Ya saben que tenemos salidas por acá, tenemos esta otra salida que colocamos acá, y a medida que vayamos cargando, capaz vayamos colocando otras salidas, otras entradas. Por lo menos estos que vienen por acá, luego podrían tener una entrada hacia acá, para que no tengan que venir hasta acá, y entonces me permite hacer un poco más de movilidad a la hora de distribuir un poco más las zonas. Bien, vamos a trabajar en este ladito acá, del otro lado de la montaña. Acá vamos a colocar esa zona nueva eco-friendly, que bueno, ya de por sí vamos a ir colocándole el distrito, porque va a ser utilizando el DLC de Green Cities. Así que bueno, chicos, ya que dije distrito, ya saben, pueden ir dejando en los comentarios qué nombre le vamos a colocar a este distrito. Ya saben que va a ser un distrito estilo Green Cities. Algo adicional es que, aprovechando que vamos a tener esta zona, por acá vamos a tener un acceso que también va a dar hacia la ciudad. Y lo otro es que vieron que tenemos esta montaña. Los accesos hacia esta zona van a ser por túneles. Vamos a poner un túnel acá y capaz también coloque otro túnel acá. Esta parte sí la voy a seguir por este lado porque, como ven, no es tan grande. Y lo que me gusta de esta zona es que es un poco así como vean que tiene como desniveles. Entonces vamos a ver qué tal nos va con esto. Así que bueno, empezando por lo primero es que voy a atravesar esta zona que, como ven, es una montaña. Así que lo que tengo pensado es, con este tipo de carreteras vamos a comenzar a utilizar estas dobles. Vamos a hacer un túnel, pero bueno, lo voy a hacer primero de esta forma. Vamos a pasar toda la carretera completa. Como ven, queda todo loco porque no queda como estilo túnel.
Y esta zona sí va a ser bastante, como decir, orgánica. Más que todo como que aprovechando de que va a ser el estilo Green Cities, va a ser un poco más orgánica. Y esto es lo que vamos a hacer. Primero, aliso todo esto. Ya por acá es que va a pasar el puente, el túnel. Y acá con la herramienta esta de acá de las carreteras, voy armando el túnel. Así que bueno, con esto va mucho mejor y más rápido. Así que ya tengo la carretera bien nivelada. A ver. Y vean, queda bastante bien. Así que bueno, esta sería como la avenida principal que la vamos a estar uniendo con esta especie de rotondita que había hecho acá. Bueno, no es una rotonda, es como es un retorno. Vamos a decirle un retorno porque realmente no es una rotonda en sí. Y acá, como era de las primeras que había hecho, no le había puesto lo del no controller. Pero bueno, ya por lo menos acá con esto ajusto. Ya después con el intersection marking acomodo bien esta parte. Pero este es solamente como para darle el acceso a esta zona. Igual a esto sí le voy sacando todos estos nodos para hacerlo que quede mejor o más amigable la forma en la cual sea la rampa. Acá voy a aplicar lo mismo, pero con la diferencia, vieron que esta calle es de un solo sentido, ¿no? Bueno, acá no la voy a dejar de un solo sentido, sino que la voy a convertir en doble sentido. Así que esta sí la voy a estar modificando. Igual aplico lo mismo con el mod alineo. Ahí me queda perfecto, queda derecho. Y ahora con el estilo... No, perdón, este es el de... Con el otro, con el de estilo túnel, termino de completarlo. Así que bueno, ahí tendríamos el siguiente túnel. Esta otra zona acá la voy a comenzar a unir. Vamos a ir uniéndolo. Primero lo voy a hacer con el de tierra, porque es más que todo para hacer como el layout. Y este sí es la que les dije que lo voy a dejar directo. Así sí, no va a ser túnel ni nada. Así que con esto por lo menos conecto y aquí ya tendríamos esa conexión. Acá vamos a utilizar estos cubes para hacer, como les dije que teníamos este desnivel. Entonces quiero aprovecharlo, quiero que esta zona quede alta. Obvio, acá se ve igual. Ahora vamos a comenzar a nivelarlo un poquito porque tampoco quiero que esté así tan desnivelado. Y que por lo menos esta parte de los puentes, de las escaleras, quede más como a nivel. Como no pienso bajar mucho esta zona, le voy a quitar entonces de una vez las carreteras. Y si nivelamos todo esto para que tengamos toda esta zona acá. Bien, vamos entonces a hacer el diseño, como el layout que va a tener toda esta zona. Que como ven, acá sí nos vamos a salir un poco de ese sistema de cuadrículas. Esta sí es más al contorno de lo que es el mapa. Que muchos me preguntan que cómo hago para que la ciudad no quede tan cuadriculada. Pero vean, es muy sencillo. Todo lo que es ir siguiendo los contornos de lo que de la zona en la cual estés utilizando. Así que vean, por acá por lo menos sigo el contorno de justamente de estos muros. Y de los otros lados sigo el contorno de la autopista. Y también sigo el contorno del lago. Así que del río. Así que ya ahora vamos a hacer esa parte allí. Pero bueno, la idea es esa, de ir dándole forma a toda esta zona. Algo que sí, bueno, aprovechando, igualmente si ya viste la miniatura, te habrás dado cuenta, pero quise como hacerle algo identificativo a esta zona. Aprovechando que justamente es este estilo Green Cities, yo dije, bueno, si es verde, puede ser entonces darle alguna forma justamente de vegetación, de algo. Bueno, acá como les dije, vamos a hacer una entrada que también nos permite de alivio para la autopista principal. Por ahora va a ser esta entrada de este lado, luego haré algún retorno para que los autos puedan también irse a la zona hacia el sentido contrario. Pero por ahora vamos a tener solamente esa entrada. Así que bueno, ya por acá vamos entonces a ir como uniendo todo esto. Vean que justamente voy siguiendo el contorno, pero esta vez de la calle principal. Y esto es lo que pensé luego. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a colocar como que si hubiese una flor. Vamos a hacer una flor justamente acá, que el layout de esta zona
sea como una flor. Bueno, ustedes dirán, pero aquí yo no veo ninguna flor. Pero bueno, esto fui yo que fui colocando y a medida que iba colocando era como que se me iba dando la idea. Así que bueno, acá voy haciendo la parte de lo que sería la flor y luego elimino todas estas zonas. Acá vamos a poner la hojita porque se supone que ese lado es el tallo. Y acá con el mod para quitar los nodos, quito esto y así saco justamente los pétalos. Ya utilizando el move los coloco un poco más grande. Otra cosa que sí, bueno, aprovechando justamente de que esto va a ser de este estilo Green Cities, hay que también apoyar lo que sería el transporte sustentable. En este episodio no vamos a estar colocando todavía líneas de transporte hacia esta zona, pero sí vamos a estar comenzando a utilizar justamente esto, que son las calles con ciclovías. Así que esta zona sería la primera zona que va a contar con ciclovías. Acá también vamos a colocar ciclovías, pero como ven, este es otro estilo de carretera porque no tiene como que la medianera. Pero tampoco es que todo va a estar en ciclovías, sino que solamente algunas zonas de conexión. Igual, por lo menos acá esto lo conecto con estas zonas para que tengamos la sección de ciclovías y así. Y bueno, y me gustó esta carretera que justamente tiene esta parte arbolizada. Entonces dije, bueno, queda bastante bien como para colocarlo justamente en este lado. Y acá no había dicho que no iba a usar rotondas, pero digamos que esta es una rotonda decorativa. Así que vamos a dejarlo. Y bueno chicos, así queda entonces el layout que vamos a estar utilizando. Importante, vamos a colocar acá que tengamos justamente locales ecológicos. Y acá vamos a colocar justamente autosustentable, que es para los habitantes y las casas sean de estilo Green Cities. Bueno, vamos a colocar todos los servicios necesarios de esta zona. Por lo tanto, tenemos que colocar el hospital. Bueno, una clínica chica, el crematorio, importantísimo. Acá vamos a buscar los bomberos, que voy a colocarlo chico y lo voy a poner como por acá arriba. Esta vez sí dije bien los bomberos, porque siempre digo los bomberos a los policías y los policías a los bomberos. Pero bueno, ahora sí. Acá quiero que tengan todos los servicios necesarios en esta zona, así que vamos a colocar esto para los niños, que ayuda justamente bastante en la parte de los nacimientos, y este para los viejitos. Así que esta zona tendría viejitos. Vamos a colocar también este gimnasio, que lo voy a colocar por acá, y también una piscina comunitaria. Así que por lo menos con todas estas cosas le dé bastante valor al terreno. Igual vamos a colocar una escuela de estas que es bonita también, es como ecológica. Y un instituto y con sus respectivas canchas. Vamos a colocar acá las canchas. Entonces ya por lo menos por este lado ya tenemos justamente la parte educativa. Vamos a ponerle acá estas estacionamientos y quería también colocarle como un monumento. Vamos a colocarle este monumento acá. Así también traemos turistas a toda esta zona. Así que bueno, podemos colocar en ese lado. Acá estas conexiones son importantes para que las personas puedan subir a la zona. Y ya del resto es colocar algunos que otros estacionamientos para irlos ajustando a toda esta parte que es la importante. Es importante que tengan los estacionamientos para los vehículos. Igual, como esta zona... bueno, dije acá queda perfecto esto. Que no se preocupen porque me queda así todo raro. Porque lo voy a estar ajustando. Ya van a ver cómo lo voy a ajustar. Y bueno, lo que sí le estaba diciendo era que justamente la parte comercial... Esto del DLC de Green Cities, van a salir comercios que tienen estacionamientos como para autos eléctricos. Que por cierto, no sé, ahora que lo estaba pensando, creo que entonces más adelante también voy a ponerle al distrito para que estén los estacionamientos, los autos eléctricos, usen los autos eléctricos. Bueno, acá como ven vamos a ir colocando algunos que otros de alta densidad.
porque quiero que estén algunos edificios altos. No todo va a ser de alta densidad, pero sí que por lo menos esté en algún que otro edificio alto, que creo que quedaría bastante bien. Igual también no voy a poner que haya rascacielos acá para evitar que sean demasiado altos, sino que sean más que todo intermedios. Ya después de colocar estos espacios así como manuales, para que salgan justamente los edificios que quiero, ya todas estas zonas de las hojas y todos estos sectores sí los vamos a estar complementando con baja densidad. Que a mí en particular me gustan bastante cómo se ven las casas de Green Cities. Es más, es uno de los DLC que más me gusta. Así que si siempre me preguntan qué DLC recomiendo, yo recomiendo el DLC de Green Cities. Igual recuerden que tengo un video en el canal en el que hago como un resumen de cada uno de los DLC por si no te has decidido cuál comprar. Bueno, ahí van llegando ya a estos habitantes a esta nueva zona y, y vamos a ver cómo va a quedar, porque como les digo, me gusta mucho la arquitectura que tiene esta parte de lo que sería Green Cities. Acá sí le voy a dejar esta zona que va a ser justamente la que va a estar dedicada al comercio. Justamente todo esto, igualmente este pedacito acá y este. Así con esto tendríamos los comercios necesarios. Y ahora viene la parte del decorado, porque justamente debido a que es Green City, tiene que tener bastante verdor. Y por eso considero que al colocar los árboles, ustedes van a ver, al colocar los árboles le da una vuelta total a lo que uno está buscando. Y acá justamente lo que les decía, vean que acá vamos a poner justamente estos árboles por acá. Y en esta pequeña como bajada, vamos a ponerle dos caminos para que haya acceso. Y vamos también a colocar justamente como piedritas. Vean que queda como ese estilo montañita que queda por detrás. Entonces vamos a buscar por acá. No, este estaría acá. Y vamos a buscar piedritas de esta. Activamos el Anarchy y vamos a ir colocando unas que otras piedritas, así como que fuera como un estilo muro de contención. Y por acá está una piedra que es como grande, que esta considero que si la pongo aquí y listo, vean, queda bastante bien. Así que bueno, ya acá en la parte de la hoja del diseño, dije, bueno, vamos a colocar estos árboles, los jacaranda, que le da un color también a la zona, que igual lo voy a estar entremezclando con los otros árboles. Pero bueno, la idea es justamente rellenar todos estos espacios. Y vean cómo va quedando. Va quedando bastante bien. Porque de por sí, a pesar de que estas casas que son de Green Cities no vienen con mucho decorado de por sí. Decorado en el sentido de vegetación. Y cuando le colocas los árboles y todo eso, le da un cambio bastante grande. Uy, aquí no me di cuenta y puse el que no era. Pero bueno, ya entonces lo que voy a dar para complementar sería toda esta zona con los árboles. Vean que ya hay bastante gente. Me gusta que usen justamente los muros con justamente la parte de las escaleras. Eso es lo bueno. Ese es del DLC de... Ya no me acuerdo. Pearson Bridge. No me acuerdo. Algo así creo que era. Y, bueno, aquí está la parte justamente de la parte comercial. Que vean que están los estacionamientos esos para autos eléctricos. Creo que entonces me va a tocar también habilitarles justamente el distrito para que usen los autos eléctricos en esta zona. Así que bueno, así les va quedando justamente toda esta zona. Ya lo que voy es a complementar con unas partes de vegetación acá y parques y unos arbolitos por acá para terminarlos. Y bueno, de verdad espero que les esté gustando, chicos, la serie. Recuerden dejarme sus comentarios. Ya saben que dejé la pregunta abierta de qué nombre le vamos a colocar a este nuevo distrito. Y bueno, poco a poco vamos a ir utilizando cada uno de los DLC en esta serie de la ciudad planificada. Ya lo que resta es decorar justamente este pedacito del parque, que este parque, como es un monumento, va a traer bastantes turistas y por lo tanto también nos trae
mayor valor al terreno. Así que bueno, eso sería todo. Nos estamos hablando y que no olviden dejarme sus comentarios y un like si les gustó. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.